Entonces, ya vamos con las infecciones del sistema nervioso central. Vamos a ver que cada vez como que las opciones se van reduciendo un poco. Acá tenemos entonces el Linezolid. Estas son las guías de la INSA del 2004 del manejo de la meningitis bacteriana. ¿Qué pasa acá? Realmente no es que nombren como tal el estafilococo, o sea, cuál es el tratamiento de elección para el estafilococo aureus resistente a vancomicina, no lo nombran de esta manera. Como lo nombran en las guías son las alternativas que se pueden utilizar en un estafilococo aureus meticilino resistente como segunda opción a la vancomicina. Y entonces encontramos que con una evidencia B3 es el Linezolid. Y digamos que en meningitis lo que uno encuentra son reportes de caso. Series de caso no encontré algunos aislados reportes de caso, pero como tal la única evidencia que hay en vancomicino resistente a meningitis sería esto. Ya en infecciones en pulmón, de la misma manera también tenemos como opción el Linezolid. Encontré estas guías que son las guías de manejo de la neumonía asociada al ventilador. Estas fueron publicadas en el 2005 en la revista de Critical Care. En este sí nos nombran a los estafilococos meticilinos resistentes a vancomicina, pero nos hablan también de las cepas con resistencia intermedia a la vancomicina y de las cepas resistentes a vancomicina. Acá en algunos encontramos la resistencia, la tomaban como mayor a 32. Sin embargo, acá también nos dan como opción el Linezolid, que pues según nuestro manual estaríamos de acuerdo, y nos hablan que de todas maneras con un nivel de evidencia 2 se podría utilizar, pero que depende de la resistencia del lugar en donde estemos, porque ya se está viendo resistencia de estas cepas también al Linezolid. Sin embargo, ellos nombran en su guía que esta resistencia aún es rara, que no es frecuente, pero que no deberíamos dejarla, no tenerla en cuenta. ¿La dosis cambia? La dosis no. Es igual, 600 es cada igual. dosis. Bien. Listo. Seguimos con las infecciones en abdomen. Entonces, la opción que tenemos para las infecciones en abdomen es la tigecyclina. Entonces, encontré este artículo que fue publicado en el 2007 y este es un artículo también de revisión. En este artículo de lo que nos hablan son de todas las estrategias que tenemos alternativas a la vancomicina para el tratamiento de las infecciones por estafilococo aureus. Como les digo, es un artículo de revisión y lo que ellos nos recomiendan es la tigecyclina. ¿Por qué razón? Por el volumen de distribución amplio. Entonces ellos dicen que por tener este volumen de distribución se va a concentrar en los tejidos, específicamente nombraban el colon. Entonces fue por eso que me pareció que esta guía, digamos, nos ayuda bastante para corroborar por qué la tigecyclina se puede utilizar como opción a la vancomicina en las infecciones de estafilococo aureus resistente en abdomen. Sin embargo, no es que nos nombren como tal el estafilococo aureus vancomicina resistente, pero digamos que por esta, pues entendiendo esto, pues sí podría ser una muy buena opción. ¿Qué nos dicen las guías ITSA? Estas pues son publicadas en el 2010 y son las guías en donde nos van a dar el diagnóstico y el manejo de las infecciones intraabdominales complicadas en adultos y niños. Entonces esto lo copié textualmente para que veamos que no es que tampoco no nos nombran tampoco el estafilococo aureus vancomicino resistente, pero sí no nos van a entender con esto. Entonces ellos nos dicen que hay que utilizar otras alternativas diferentes a la vancomicina como primera opción cuando la terapia inicial con esta ha fallado. ¿Y qué opciones nos dan ellos? Nos dan el Linezolid, la daptomicina y la tigecyclina. No nos dicen cuál, digamos, sería la primera opción y cuáles serían las otras alternativas, pero sí nos dan como este arsenal de las tres. Entonces digamos que acá sí ya podríamos, si encontramos, digamos, más artículos, aunque es un poco difícil en infecciones intraabdominales, tener la tigecyclina como primera opción y podemos de todas maneras considerar Linezolid y daptomicina dependiendo pues, de la situación. Pero digamos que lo bueno de esta guía es que ya nos da estas otras dos opciones, a diferencia de la otra que solo nos hablaba de tigecyclina. En infecciones del tracto genitourinario también tenemos como primera opción Linezolid.
En este artículo, que también es un artículo de revisión en donde vamos a ver pues una revisión acerca del Linezolid, nos dicen que podría ser una opción teniendo en cuenta su excreción renal. Sin embargo, como tal, que nombren al Staphylococcus aureus resistente a vancomicina, tampoco lo nombran, pero que sí podría ser una opción teniendo en cuenta esto. Las infecciones en hueso, entonces tenemos como opciones en nuestro manual la tigecyclina y nuevamente el Linezolid. Tenemos este artículo de revisión de la literatura en donde nos va a hablar de la daptomicina en las infecciones óseas y osteoarticulares con daptomicina. Fue publicado en la revista de trauma de ortopedia y cirugía del 2009. ¿Qué nos recomienda? Inicialmente nos dice que lo mismo que la guía de la ITSA, es muy similar, nos dice que como tal debemos considerar otras opciones cuando tenemos cepas vancomicino resistentes y que en este caso el Linezolid para hueso es una muy buena opción. También nos recomiendan la daptomicina y como tal, si ustedes se dan cuenta en el cuadro, no es que nos digan MRB, ¿sí? MRBR, o sea, Staphylococcus aureus resistente a vancomicina. Nos hablan es de un Staphylococcus aureus meticilino resistente, pero en donde la primera opción que utilizaron y falló fue la vancomicina. Entonces de ahí fue que yo asocio que, digamos que si falló la vancomicina tenemos que utilizar otras alternativas. ¿Y cuáles? En este caso, en estos pacientes, 10 pacientes, fue la daptomicina. Entonces digamos que ahí nos podríamos quedar con esas recomendaciones del Linezolid y daptomicina para infecciones óseas o en osteomielitis, teniendo en cuenta este cuadro. En cuanto a sepsis y bacteremia, entonces tenemos como opción la daptomicina. Este artículo, que fue publicado en la revista internacional de agentes y antimicrobianos, fue publicado en el 2013 y nos habla del tratamiento de la bacteremia en Staphylococcus aureus meticilino resistente y en que digamos que sí me pareció importante porque sí nos nombra ya las cepas vancomicino resistentes, nos dan esta opción. Como primera opción debemos considerar a la daptomicina y como alternativas ya nos hablan de otra que es la ceftarolina, que digamos que en nuestro caso y en nuestro medio podría ser de mucha utilidad cuando llegara la ceftarolina. Y si vemos que digamos que con daptomicina tenemos una falla terapéutica, podríamos empezar a considerar otras alternativas como esta cefalosporina de quinta generación, que aunque no ha llegado, pues sí va a llegar y podría ser una buena opción. Este otro artículo que fue publicado en el Journal de Trasplantes en el 2009 nos habla de las múltiples resistencias de las bacterias gram positivas meticilino resistentes y en este caso también nos nombran a los Staphylococcus aureus meticilino resistentes, las cepas Visa intermedias y también los vancomicino resistentes. Y también nos habla, que fue el que les hablé inicialmente, en trasplante de órganos, especialmente hepático. Ellos que nos dicen que los pacientes que tuvieron algún trasplante y que hicieron sepsis o endocarditis, la primera elección que debemos considerar es la daptomicina en sepsis o en endocarditis. Y si son muy claros y enfáticos en decir que no deberíamos utilizar Linezolid ni tampoco recomendar tigecyclina. Y eso sí, digamos que son muy claros en hablar que las cepas resistentes a vancomicina nunca utilizar Linezolid ni tigecyclina. ¿Por qué? Porque no... por el volumen de distribución, tienen harto volumen de distribución y además Linezolid y tigecyclina son bacteriostáticos. Y además hay estudios de infección asociada a catéter que el manejo con tigecyclina se mueren más los pacientes con tigecyclina. Listo, sin embargo ahorita les vamos a este es otro artículo que se publicó en el Journal de Quimioterapia del 2009. En nos van a evaluar la vancomicina y la daptomicina contra el Staphylococcus aureus meticilino resistente y lo que hacen ellos acá es un modelo simulando unas vegetaciones como si tuvieran una endocarditis, vegetaciones en valvulares.
Es un modelo que ellos hacen simulando que ese paciente tuviera esto. Y ellos que encuentran que en pacientes en bacteremia o endocarditis, pero acá la cosa es que solo tienen en cuenta son estas cepas, las cepas heteroresistentes. Ellos ahí no nos hablan de las cepas vancomicino resistentes, sino de las H. visa. Nos recomiendan, ay, qué pena.